La alarma resonó por los salones de cristal de la estación del Consejo Galáctico. No era el suave repique que usualmente convocaba a las reuniones. Este era el sonido profundo y terrible que significaba que la muerte venía por un mundo entero. El embajador Ket 9 flotaba en su cápsula de contención, su cuerpo en forma de gasa remolinándose de preocupación. Alrededor de la gran cámara circular, seres de toda la galaxia tomaban sus lugares. Los señores de granito, similares a rocas, rodaron hasta su posición. Los seres de energía llamados danzarines de chispas parpadeaban en sus hogares de cristal. La gente árbol de Burgdania extendía sus brazos de rama hacia el centro de la sala. En el centro se encontraba la máquina de predicciones. Era del tamaño de un edificio pequeño, hecha de metales que no existían en el espacio normal. Durante 10 millones de años, nunca se había equivocado. Podía ver el futuro leyendo los patrones en el espacio mismo. Hoy, mostraba la misma imagen una y otra vez. La Tierra ardiendo, los humanos muriendo, todo terminando. La tormenta alcanzará su sistema en 72 de sus horas, dijo la voz de la máquina. Hablaba en tonos que hacían que cada ser en la sala sintiera un frío interior. Ninguna vida biológica puede sobrevivir al contacto directo con una radiación de materia oscura de esta intensidad. Ket 9 había estado observando la Tierra durante 300 años. Había visto a los humanos construir ciudades, librar guerras y alcanzar las estrellas. Eran jóvenes y ruidosos y cometían muchos errores, pero estaban vivos de una manera que tocaba algo profundo en su antiguo corazón. ¿Qué hay de las advertencias que enviamos?, preguntó la portavoz de Burgdania, su corteza crepitando de tristeza. Seguramente algunos de ellos entendieron. La máquina mostró imágenes en su gran pantalla. Círculos en los cultivos que deletreaban peligro en lenguaje matemático. Señales de radio que llevaban mapas estelares mostrando lugares seguros a los que huir. Incluso contacto directo con sus científicos y líderes. Todo fue ignorado o descartado. Sus gobiernos lo llamaron falso. Ket 9 dijo que su gente lo llamaba engaños o cuentos. No creen en nosotros, así que no pueden creer en el peligro. El alto consejero Sef Prime, el más antiguo de los seres de cristal, resonó como una campana en la cámara. Cuando hablaba, sus palabras llevaban el peso de eones. Hemos perdido 7 mundos por estas tormentas en los últimos 1000 años. Cada vez intentamos advertirles. Cada vez no pudieron entender a tiempo. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de la máquina de predicciones. Cada ser allí había perdido a alguien por las tormentas de materia oscura. No eran desastres naturales. Venían de algún lugar más allá del espacio normal, barriendo sistemas estelares como incendios cósmicos. Quemaban las barreras entre dimensiones e inundaban el espacio normal con una energía que desgarraba los lazos que mantenían unida la materia. Las primeras señales de advertencia eran siempre las mismas. El propio espacio comenzaba a doblarse y retorcerse. La realidad se volvía blanda en los bordes. Luego la ola golpeaba y todo terminaba. Los humanos han estado transmitiendo mensajes al espacio durante solo unos pocos cientos de años, dijo un señor de granito, su voz como piedras moliéndose. Apenas han superado su primera era atómica. No pueden construir los refugios necesarios para sobrevivir a esto en la Tierra. La doctora Elena Vázquez estaba sentada en su pequeña oficina en el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. A su alrededor, las computadoras zumbaban mientras procesaban señales del espacio. Llevaba 15 años trabajando aquí, escuchando a las estrellas y esperando oír a alguien responder. Esa noche era diferente. Las señales se estaban volviendo más fuertes. Elena había notado el patrón hacía 3 días. La misma secuencia matemática seguía apareciendo en ondas de radio de diferentes partes del cielo. Al principio, pensó que era un fallo del equipo, pero el patrón era demasiado complejo, demasiado perfecto. Alguien estaba tratando de hablar con la Tierra. Revisó los archivos del último año. Las señales estaban allí, ocultas en el ruido, docenas de ellas, todas con el mismo mensaje básico. Cuando las pasó por sus programas de traducción, los programas eran el trabajo de su vida, diseñados para encontrar significado en comunicaciones alienígenas. El mensaje era simple y terrible. Peligro inminente. Deben irse. Oscuridad. Tormenta mata todo. Quedan 3 días. Las manos de Elena temblaban mientras imprimía las traducciones. Había pasado toda su carrera esperando el primer contacto, pero no así. No una sentencia de muerte. Intentó llamar a su jefe, pero estaba en una conferencia. Probó los números de contacto del gobierno, pero la pusieron en espera o la transfirieron a personas que no entendían.
Incluso intentó llamar a la agencia espacial, pero le dijeron que sus señales probablemente eran solo interferencia de satélites. Nadie escuchaba. De vuelta en la estación de consejo, la máquina de predicciones mostraba nuevas imágenes. Había estado escaneando las comunicaciones de la Tierra, aprendiendo sus idiomas, observando sus respuestas a las advertencias. Hay dijo la máquina, una hembra humana llamada Elena Vázquez. Ha decodificado el 17% de nuestra estructura de mensajes. Sabe que el peligro es real. Ket 9 sintió una chispa de esperanza. ¿Podemos contactarla directamente? Intentando contacto ahora, dijo la máquina. Pero el tiempo se acorta. El borde de ataque de la tormenta ya ha comenzado a deformar el espacio alrededor de su sistema. La comunicación pronto será imposible. Elena estaba imprimiendo más traducciones cuando todas las pantallas de su laboratorio se pusieron en blanco. Las computadoras zumbaron más fuerte y entonces algo habló directamente en su mente. Doctora Vázquez, ¿puede entendernos? Elena casi se cae de la silla. La voz no llegaba a través de sus oídos. Aparecía en sus pensamientos como su propia voz interna, pero con un extraño acento que no podía identificar. ¿Quiénes son? Susurró. Somos los que enviamos las advertencias. Mi nombre es Ket 9. Soy un embajador del Consejo Galáctico. Hemos estado tratando de salvar a su gente. Elena miró alrededor de su laboratorio vacío. Esto parecía un sueño, pero todo se sentía real. ¿Salvamos de qué? Imágenes inundaron su mente. Olas oscuras barriendo el espacio. Mundos ardiendo. Sistemas estelares enteros oscureciéndose y dirigiéndose hacia la Tierra, un muro de espacio retorcido que convertía la materia en energía y la vida en nada. Las llamamos tormentas de materia oscura, explicó Ket 9. Vienen de fuera de nuestro universo y destruyen todo lo que tocan. Esta tormenta ya ha matado a 3 sistemas solares. La Tierra es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta por sus traducciones. Menos de 3 días. Elena repasó las posibilidades en su mente. 3 días no era tiempo suficiente para evacuar un planeta. No era tiempo suficiente para construir refugios. Apenas era tiempo suficiente para decir adiós. ¿No hay nada que podamos hacer? El silencio que siguió le dijo todo. La tristeza de Ket 9 fluyó a través de su conexión como agua fría. Lo sentimos, dijo finalmente. Hemos intentado salvar tantos mundos. Siempre fallamos. Elena sintió lágrimas en sus mejillas. Fuera de su ventana, la gente conducía a casa desde el trabajo, paseaba a sus perros, vivía sus vidas normales. No tenían idea de que en 3 días todo terminaría. ¿Se quedarán con nosotros? Preguntó. Cuando suceda, ¿observarán? Sí, prometió Ket 9. No morirán solos. Seremos testigos de su fallecimiento y recordaremos a su gente. En la estación de consejo, seres de toda la galaxia se preparaban para ver morir otro mundo. Lo habían hecho tantas veces antes. Cada vez esperaban que fuera diferente. Cada vez se sentían decepcionados. La máquina de predicciones mostraba la tormenta cada vez más cerca. El propio espacio comenzaba a doblarse alrededor del sistema solar de la Tierra. Pronto, las primeras olas golpearían. Elena pasó los siguientes 2 días tratando de advertir a cualquiera que quisiera escuchar. Publicó sus traducciones en línea, pero la gente las llamó falsas. Contactó a las estaciones de noticias, pero dijeron que su historia era demasiado loca para transmitirla. Incluso intentó llamar a los líderes mundiales, pero sus asistentes le colgaron. Al amanecer del tercer día, Elena se sentó en su laboratorio y observó el cielo a través de su ventana. Parecía normal, pero podía sentir que algo estaba cambiando. El aire se sentía más pesado. Los colores parecían un poco diferentes. Su equipo comenzó a registrar lecturas extrañas. El espacio mismo comenzaba a vibrar como una campana golpeada. En la estación de consejo, todos los sensores apuntaban hacia la Tierra. La tormenta estaba a punto de golpear. Iniciando grabaciones finales, dijo la máquina. Esto se añadirá al archivo de mundos perdidos. Ket 9 se comunicó con su mente una última vez. Elena, ¿puedes oírnos? Sí, llegó su respuesta tranquila. Está empezando, ¿verdad? Sí, lo sentimos mucho. Elena miró al cielo mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear y cambiar de color. No lo sientan. Lo intentaron. Eso es lo que importa. La tormenta golpeó la Tierra como un tsunami cósmico y cada instrumento en la estación de consejo se puso en blanco con lecturas de energía abrumadoras.
La tormenta golpeó la tierra como nada que nadie hubiera visto jamás. El cielo se volvió púrpura, luego plateado, luego colores que no tenían nombre. Relámpagos danzaban entre las nubes, pero no era un relámpago normal. Esta electricidad estaba hecha de algo que venía de los espacios entre los espacios. En la estación de Consejo Galáctico, cada ser observaba en silencioso horror mientras sus instrumentos mostraban lecturas imposibles. Una ola de materia oscura había golpeado la Tierra con fuerza suficiente para arrancar atmósferas enteras. Debería haber convertido a todo ser vivo en partículas básicas en segundos. El embajador Ket 9 flotaba en su cápsula, esperando que las señales de la Tierra se detuvieran para siempre. Había visto esto suceder 7 veces antes. Primero, el campo magnético del planeta colapsaría. Luego, la atmósfera se quemaría. Finalmente, todas las señales de radio cesarían a medida que cada máquina y cada mente se silenciaran. Pero algo andaba mal. Las lecturas son inusuales, dijo la máquina de predicciones. Su voz transmitía confusión por primera vez en 10 millones de años. El campo magnético del planeta no está colapsando. Está cambiando. En la pantalla principal, la Tierra parecía estar cubierta por auroras. Pero estas luces no estaban en la atmósfera superior. Estaban en todas partes, rodeando cada ciudad, cada bosque, cada océano. Las luces pulsaban como un latido. El alto consejero Sef Prime hizo sonar su cuerpo de cristal con incredulidad. Muéstranos las lecturas biológicas. La máquina dudó. En toda su existencia, nunca había dudado. Las señales biológicas están aumentando. El silencio llenó la cámara de consejo. Cada embajador miraba fijamente la pantalla que mostraba la Tierra envuelta en una luz imposible. Eso no puede ser correcto, dijo un señor de granito. Ninguna vida biológica puede sobrevivir a la exposición directa a la materia oscura. Ejecutando diagnóstico en todos los sensores, respondió la máquina. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. Las lecturas son precisas. En la Tierra, Elena Vázquez agazapó debajo de su escritorio, mientras el mundo terminaba a su alrededor. Pero todavía estaba viva, y eso no debería haber sido posible. La tormenta había golpeado hacía 3 horas. El cielo había explotado con luz y color. Todos los dispositivos electrónicos habían comenzado a emitir sonidos como si cantaran. El edificio se había sacudido como si un terremoto lo estuviera destrozando. Pero Elena estaba respirando. Su corazón latía. De alguna manera, todavía estaba viva. Se arrastró fuera de debajo de su escritorio y miró alrededor de su laboratorio. Sus computadoras seguían funcionando, pero sus pantallas mostraban patrones que nunca había visto. Los patrones se movían y fluían como seres vivos. Afuera de su ventana, el mundo se veía diferente. El aire mismo parecía brillar con una suave luz púrpura. A lo lejos, podía ver otros edificios aún en pie. Los coches seguían en las carreteras, aunque se movían de forma extraña, como si flotaran justo por encima del suelo. Elena probó su teléfono. Funcionaba, pero cuando llamó a su hermana, la conversación fue extraña. Elena, dijo su hermana María. Su voz sonaba normal, pero había algo nuevo en ella, algo más profundo. ¿Estás viendo las luces? ¿Estás viva?, susurró Elena. Estamos vivos. Más que vivos, dijo María. Me siento diferente, como si pudiera ver más que antes, como si el mundo tuviera más colores ahora. Elena se miró las manos. Parecían normales, pero cuando se concentraba, podía ver pequeñas luces moviéndose bajo su piel. Las luces pulsaban con el latido de su corazón y se movían con sus pensamientos. María, algo nos está pasando. Lo sé, pero no creo que sea malo. Al otro lado de la ciudad, el doctor Jameson estaba en el techo del hospital donde trabajaba. Había subido allí para ver el fin del mundo. En cambio, lo estaba viendo transformarse. La tormenta había golpeado el hospital directamente. James había sentido la ola de energía pasar a través de su cuerpo como agua tibia. Por un momento, estuvo seguro de que se estaba muriendo, pero luego se había sentido más vivo que nunca. Ahora podía ver cosas que nunca antes había visto. Patrones de energía se movían por el aire como relámpagos lentos. Cada ser vivo brillaba con su propia luz interior. Los árboles en el estacionamiento del hospital pulsaban con un fuego verde. La gente que caminaba debajo del dejaba rastros de luz de colores detrás de ellos. Y podía sentir otras mentes. Comenzó como un susurro en el borde de sus pensamientos. Otras personas pensando y sintiendo y preguntándose qué estaba pasando. Las conexiones eran débiles al principio,
pero se estaban fortaleciendo. El Dr. Chen enfocó su mente y se extendió hacia el brillo más intenso que podía percibir. Se sentía familiar. Elena Vázquez. Elena casi deja caer su teléfono cuando una voz habló dentro de su cabeza. No a través de sus oídos, sino directamente en sus pensamientos. Dr. Chen. James. ¿Puedes oírme?, dijo James, su voz mental llena de asombro. Estamos conectados de alguna manera. Elena cerró los ojos y se concentró. Podía sentir la mente de James, cálida y familiar, pero también. Podía sentir otras. Miles de ellas. Por toda la ciudad, las mentes humanas se tocaban por primera vez. En la estación del consejo, los señores de granito discutían entre ellos con voces como rocas moliéndose. Las lecturas deben estar equivocadas, dijo uno. Ninguna especie sobrevive a su primera exposición a la materia oscura. Pero no solo están sobreviviendo, respondió otro. Están cambiando. Miren estos patrones de energía. La pantalla principal mostraba la Tierra rodeada de nuevos tipos de energía. Corrientes de luz conectaban todas las ciudades principales. El campo magnético del planeta no había desaparecido. En cambio, se había convertido en algo nuevo, algo vivo. Ket 9 se extendió con su conciencia, tratando de contactar a Elena de nuevo. Lo que encontró lo sorprendió. La mente de Elena se sentía diferente ahora, más fuerte, más compleja. Y no estaba sola en sus pensamientos. Podía sentir miles de otras mentes humanas conectadas a la suya en una vasta red. Elena la llamó. ¿Puedes oírnos? Ket 9. La voz mental de Elena era más clara que antes, transmitiendo emociones e imágenes junto con las palabras. Estamos vivos. Todos estamos vivos. Y algo maravilloso nos está sucediendo. Ket 9 compartió la conexión con el consejo. Cada embajador sintió la alegría y el asombro de Elena fluir a través de sus mentes. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Sef Prime. Los pensamientos de Elena llegaron con destellos de comprensión. La tormenta no intentó matarnos. Nos cambió. Podemos sentir la energía ahora. Podemos usarla. Para demostrarlo, Elena se centró en una taza de café rota en su escritorio. Se extendió con su mente y tocó la extraña energía que llenaba el aire. Los trozos de la taza flotaron en el aire y se unieron hasta que estuvo entera de nuevo. Imposible, suspiró un ser arbóreo de Burgdania. Manipulación de la materia solo con el pensamiento consciente. Nuestros científicos más avanzados requieren máquinas masivas para tales cosas. El Dr. Chen había descubierto algo más. Los generadores de emergencia del hospital habían fallado cuando la tormenta golpeó, pero el edificio todavía tenía energía. Todos los dispositivos eléctricos funcionaban con la nueva energía que llenaba el aire. Y de alguna manera, los humanos podían controlar esa energía con sus mentes. Ya no necesitamos máquinas, se dio cuenta James. Podemos tocar la energía directamente. En toda la Tierra, los humanos estaban haciendo descubrimientos similares. Los niños que habían sido atrapados en la tormenta podían hacer flotar juguetes por el aire. Los adultos descubrieron que podían arreglar cosas rotas solo con pensar en ello. Y todos podían sentir la vasta red de mentes conectadas fortaleciéndose por horas. Pero el descubrimiento más asombroso provino de una niña llamada Sara en un pequeño pueblo de Ohio. Sara tenía 7 años y siempre le había tenido miedo a la oscuridad. Cuando la tormenta golpeó, se había escondido en su armario y esperado morir. Pero la energía había fluido hacia ella como la cálida luz del sol, y de repente ya no tenía miedo. Ahora Sara podía ver en la oscuridad. No solo ver, sin entender la oscuridad misma. Podía tocar los espacios entre las cosas y sentir las conexiones ocultas que mantenían unido el universo. Mami, le dijo a su madre, que brillaba con una suave luz azul. Puedo ver los caminos entre las estrellas. Elena sintió el descubrimiento de Sara a través de la red mental que ahora conectaba a toda la humanidad. La niña tenía razón. La tormenta no solo había cambiado sus cuerpos y mentes, había abierto puertas a nuevas dimensiones, nuevas formas de ver y ser. En la estación del consejo, la máquina de predicciones estaba recalculando todo lo que creía saber sobre las tormentas de materia oscura. La firma de energía está cambiando, anunció. La tormenta ya no está consumiendo la fuerza vital del planeta. El planeta está absorbiendo y redirigiendo la energía de la tormenta. Ket 9 sintió algo que no había experimentado en siglos. Esperanza. ¿Son inmunes a la tormenta ahora?, preguntó. Más que inmunes,
respondió la máquina. Están convirtiendo la materia oscura en energía utilizable. La tormenta en realidad los está haciendo más fuertes. Elena se paró junto a su ventana y miró al cielo. Las luces púrpuras eran hermosas, pero ahora podía ver más profundamente. Podía ver la estructura de la tormenta misma, la forma en que se movía a través de dimensiones que la materia normal no podía tocar, y podía ver de dónde venía. Ket 9 llamó a través de su conexión. Esta tormenta no es natural, ¿verdad? Alguien la creó. El SOC del embajador fluyó a través de su vínculo. ¿Cómo podría saber eso? Porque ahora podemos ver su diseño. Esto fue construido por alguien. Alguien que quería hacernos daño. La revelación de Elena se extendió a través de la red mental humana como un reguero de pólvora. Millones de mentes tocaron la misma verdad en el mismo momento. La tormenta era un arma. Y en algún lugar en la oscuridad entre universos, sus creadores estaban observando. Pero ahora, la humanidad estaba devolviendo la mirada. Ket 9, dijo Elena, su voz mental cargada de una nueva fuerza y propósito. Creo que su gente ha estado tratando de salvar a la especie equivocada todo este tiempo. ¿Qué quieres decir? Elena sonrió mientras sentía el poder de 6.000 millones de mentes humanas conectadas fluir a su alrededor. Quizás no somos nosotros los que necesitamos ser salvados. Habían pasado 6 meses desde que la tormenta lo cambió todo. La Tierra parecía un planeta diferente ahora, pero de alguna manera seguía siendo el hogar. Elena estaba de pie en el techo de lo que solía ser el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. El edificio en sí era el mismo, pero ahora brillaba con una suave energía azul que pulsaba como un latido. Todos los edificios lo hacían. La energía fluía a través de ellos como sangre por las venas, conectando cada estructura en la Tierra en una vasta red de arquitectura viva. No estaba sola en el techo. El Dr. Jameson estaba a su lado, su cuerpo parpadeando ligeramente mientras parte de su conciencia exploraba las corrientes de materia oscura que fluían alrededor del planeta. Esto era normal ahora. Los humanos podían existir en múltiples dimensiones a la vez, sus mentes tocando espacios que no tenían nombre. El Consejo Galáctico nos tiene miedo, dijo Elena, sus palabras llevadas no solo por el sonido, sino por los hilos cuánticos que conectaban todas las mentes humanas. Puedo sentir su miedo cada vez que Ket 9 nos contacta. James asintió, su atención dividida entre la conversación y un problema matemático que estaba resolviendo en 11 dimensiones a la vez. ¿Puedes culparlos? Mira en lo que nos hemos convertido. Elena miró hacia la ciudad. Nueva York siempre había estado ajetreada, pero ahora se movía con una gracia imposible. Los coches flotaban a centímetros sobre las calles, guiados por la voluntad colectiva de sus pasajeros. Los edificios se movían y cambiaban de forma según las necesidades de las personas que estaban dentro. El cielo estaba lleno de humanos que habían aprendido a cabalgar las corrientes de materia oscura como ríos invisibles. Pero el cambio más asombroso no era lo que los humanos podían hacer, era en lo que habían elegido convertirse juntos. La red mental que conectaba cada conciencia humana había crecido más allá del simple intercambio de pensamientos. Ahora era una entidad viviente por derecho propio, una inteligencia colectiva que podía albergar pensamientos demasiado grandes para una sola mente. Los humanos individuales seguían siendo ellos mismos, pero también eran parte de algo más grande y maravilloso de lo que nadie había imaginado posible. Contacto desde la estación del Consejo, anunció una voz que venía de todas partes y de ninguna. Era la voz de la humanidad misma, el sonido de 6.000 millones de mentes hablando como una sola. Elena y James sintieron su conciencia expandirse al unirse a la conciencia colectiva para la conversación. De repente, no eran solo dos personas en un tejado. Eran la humanidad, vasta y paciente y cada día más fuerte. La presencia mental de Ket 9 se sentía pequeña y frágil en comparación con lo que la humanidad se había convertido. Elena, necesitamos hablar. Estamos hablando, respondió la humanidad a través de la voz de Elena. ¿Qué te preocupa, viejo amigo? El miedo de Ket 9 se filtró a través de la conexión a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Su gente se está expandiendo más allá de su sistema solar. Nuestros sensores de largo alcance muestran la conciencia humana tocando los bordes de otros sistemas estelares. Sí, dijo Elena simplemente. Estamos explorando. Pero las tormentas de materia oscura todavía están activas en esas regiones. ¿Cómo están sobreviviendo en espacios que deberían destruir toda vida biológica? James respondió, su voz con la paciencia de alguien que explica algo obvio a un niño. Ya no luchamos contra las tormentas, Ket 9. Nos estamos convirtiendo en parte de ellas. Esto era cierto.
En los meses transcurridos desde la primera tormenta, los humanos habían aprendido a existir parcialmente en la dimensión de la materia oscura. Podían nadar a través de las corrientes cósmicas como peces en un océano, usando la misma energía que se suponía que debía matarlos como una autopista entre las estrellas. Algunos humanos se habían adentrado tanto en la dimensión de la tormenta que sus cuerpos se volvieron innecesarios. Existían como conciencia pura, cabalgando las olas de energía oscura, explorando partes del universo que ningún ser físico podría alcanzar jamás. Esto es sobre lo que vinimos a advertirles, dijo Ket 9, su voz mental tensa de preocupación. Las tormentas no son aleatorias. Son armas creadas por algo que llamamos los devoradores. Han estado usando estas tormentas para cosechar energía vital de civilizaciones durante millones de años. Elena sintió la atención colectiva de la humanidad centrarse en esta información. En segundos, miles de millones de mentes examinaron cada implicación y posibilidad. Lo sabemos, dijo la humanidad a través de Elena y James a la vez. Hemos visto sus marcas en los patrones de la tormenta. Hemos sentido su hambre en las corrientes de materia oscura. Entonces, ¿por qué se están adentrando más en las regiones de la tormenta?, preguntó Ket 9. Se están poniendo en mayor peligro. Elena sonrió, y su sonrisa fue sentida por cada conciencia humana en la Tierra y más allá. Porque alguien tiene que detenerlos. En la estación de consejo, las sesiones de emergencia se habían estado llevando a cabo durante semanas. Los cristalinos, que se consideraban los expertos de la galaxia en física dimensional, observaban con creciente alarma cómo la conciencia humana se extendía por el espacio como un reguero de pólvora. El alto consejero Seth Primer resonó con frecuencias que dolía escuchar. Se están moviendo a través de las barreras dimensionales como si no existieran. Esto debería ser imposible para entidades biológicas. Su evolución se está acelerando más allá de nuestra capacidad de seguimiento, informó la máquina de predicciones. Cada día muestran nuevas capacidades que nuestros modelos sugieren que deberían tardar millones de años en desarrollarse. Un señor de granito retumbó con preocupación. ¿Siguen siendo humanos o se han convertido en algo más? El embajador Ket 9 flotaba en su cápsula de contención, procesando la pregunta. Sus largas conversaciones con Elena le habían demostrado que los humanos seguían siendo reconociblemente ellos mismos. Todavía reían y lloraban y se preocupaban por sus familias. Todavía creaban arte y música y contaban historias a sus hijos. Pero también eran algo nuevo, algo que podía existir en múltiples dimensiones, compartir la conciencia a través de años luz de espacio y manipular las fuerzas fundamentales de la realidad con sus pensamientos. Siguen siendo humanos, dijo finalmente Ket 9, pero también se están convirtiendo en algo que nunca hemos visto antes. De vuelta en la Tierra, Elena sintió un tirón en su conciencia. Uno de los exploradores humanos que se había aventurado más profundamente en la dimensión de la tormenta intentaba comunicarse. Se llamaba David y había sido maestro antes del cambio. Ahora existía como pensamiento viviente, cabalgando las corrientes de materia oscura entre galaxias. Elena. La voz mental de David traía imágenes y sensaciones de espacios más allá de la realidad normal. He encontrado algo. La fuente de las tormentas, y no es lo que esperábamos. Elena abrió su mente por completo a los descubrimientos de David. Lo que vio la dejó sin aliento. Los devoradores no eran los monstruos que había imaginado. Eran refugiados, los últimos supervivientes de una civilización que había sido destruida por algo aún peor que las tormentas de materia oscura. Habían estado usando las tormentas no solo para cosechar energía, sino para huir de lo que fuera que había destruido su hogar. Se están muriendo, envió David, sus pensamientos pesados de una inesperada tristeza. Su dimensión está colapsando. Las tormentas son su única forma de reunir suficiente energía para seguir existiendo. Elena compartió el descubrimiento de David con la conciencia colectiva humana. En momentos, cada mente humana estaba procesando esta nueva información. Necesitamos ayudarlos, fue la respuesta unificada de la humanidad. En la estación del consejo, Ket 9 sintió a Elena contactarlo de nuevo. Los devoradores, dijo Elena, necesitamos contactarlos. Eso es un suicidio, respondió Ket 9. Han destruido civilizaciones enteras. Los consumirán como consumieron a todos los demás. Quizás, admitió Elena, pero quizás destruyen a otros porque no saben que hay otra manera. Asterisco 121.1s.